quisiera que ustedes apreciaran tanto el mensaje como yo lo hago y se lo explico a alguien más para que ustedes lo escuchen. Es como que le hablo aquí, pero va con dirección para allá. ¿Te has puesto a pensar en la riqueza de conocer la palabra y la sabiduría de Dios? Y yo sé que como cristianos suena pues lógico, obviamente apreciamos y sabemos que hay riqueza en conocer a Dios, hay sabiduría en la palabra de Dios. Creo que todos los cristianos deberíamos estar seguros de eso, pero lo estoy diciendo en este sentido, en que estemos seguros del valor que tiene para nosotros la palabra de Dios. Hace miles de años el pueblo de Israel era el único que tenía contacto con Dios. Solamente Moisés, solamente Josué, solamente los jueces que vemos en la Biblia, los profetas de Israel, solamente ellos eran los escogidos, era el pueblo que Dios había escogido. Y hoy sigue siendo un pueblo especial para Dios. Eso no quita que ellos sean el pueblo en el que nació Jesucristo, nuestro Salvador. Dios escogió a alguien de ese pueblo. Lo sabemos, pero hoy tú y yo como cristianos, y si no conoces a Jesús, también puedes tener la oportunidad de ser hijo de Dios y de apreciar esta riqueza y esta sabiduría de Dios. En el libro de Romanos capítulo 11, este capítulo Pablo empieza escribiendo acerca de si Dios rechazó a su pueblo o por qué nosotros somos salvos ahora, porque en el versículo 1 escribe: por lo tanto pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera, yo mismo soy israelita, eso decía Pablo, no es mi caso, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la escritura en cuanto a Elías? Y aquí empieza a explicar algunos pasajes y este pasaje de Elías, de cómo él se sentía que era el único que había quedado, pero había mucha gente que no había doblado sus rodillas delante de otros dioses, y cómo habían sido escogidos además de Elías. Y así nosotros no somos descendientes de Elías o de Abraham directamente, pero sí nosotros como cristianos podemos doblar nuestras rodillas solamente delante de Dios. Pablo sigue escribiendo y diciendo en el versículo 7, ¿qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron endurecidos. Y hace unos días yo compartía un devocional corto en la iglesia, en La Roca, y hablaba de este punto, de cómo Jesús hablaba a través de parábolas y la gente que no quería escuchar simplemente no escuchaba. Jesús hablaba por igual a miles de personas, se reunían miles de personas a escuchar lo que él quería decir al lado de un lago o en el monte o en la sinagoga. Había muchísima gente que lo escuchaba y había quienes decían, verdaderamente nos habla con autoridad, nos habla la palabra de Dios, nos lee la ley como no lo hacen los fariseos, los maestros que nosotros conocemos, ¿no? Y había gente que lo reconocía y había gente que no. Era la misma palabra, era la misma persona, era el Salvador del mundo, pero la gente decía, no, yo prefiero no escuchar. Pero entonces Pablo nos está recalcando esto en Romanos. Muchos endurecieron simplemente su corazón, aún sabiendo, aún teniendo la verdad en sus narices, endurecieron su corazón. Y eso pudiera pasarnos, pero gracias a Dios tenemos la oportunidad de ser los escogidos del Señor. David decía, escribe Pablo en el versículo 9, que sus banquetes se les conviertan en red y en trampa, en tropezadero y en castigo, que se les nublen los ojos para que no vean y se encorven sus espaldas para siempre. Y entonces nosotros sabemos que, por lo que sigue diciendo Pablo a continuación, que somos ramas injertadas, dice así un subtítulo, que entonces todos ellos que endurecieron su corazón no es porque Dios desee que ellos se pierdan o porque les desee el mal, porque siguen siendo su pueblo, es porque nos está dando la oportunidad de que este mensaje se expanda, de que la salvación no solamente se quede en Israel, sino que tú y yo podamos ser salvos a través de Jesús como un regalo, algo que tenemos que apreciar. Y le decía en el versículo 13 a los romanos, me dirijo ahora a ustedes, los gentiles, como apóstol que soy de ustedes. Le hago honor a mi ministerio, pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo para así salvar a algunos de ellos. Imagínate, le está diciendo a los de Israel, yo quisiera que ustedes apreciaran tanto el mensaje como yo lo hago y se lo explico a alguien más para que ustedes lo escuchen. Es como que le hablo aquí, pero va con dirección para allá. Como cuando le estamos dando un mensaje a alguien, pero sí, no, pues así quedamos, ¿no? Pero es que hay quienes no quieren escuchar, hay quienes no ponen, hay quienes... Y nos estamos refiriendo a alguien más. Así me imagino a Pablo diciendo, pongan atención en lo que estoy diciendo, porque este mensaje debería ser más importante para Israel.
pero quizás a través de darles un poco de celos santos, digamos entre comillas, les dan ganas de decir, ¿por qué ellos si nosotros somos el pueblo escogido? Pablo quería que se salvaran todos por igual. Pero él decía en el versículo 17, ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Y entonces Pablo nos empieza a hablar de cómo hemos sido injertados. Y no sé si has visto alguna vez una planta injertada o alguna rama injertada. Se le pega a un árbol que ya está grande, que es fuerte, que es sano, pero entonces esa rama va a empezar a consumir de la energía de ese árbol, se va a fortalecer, va a empezar a dar fruto, va a empezar a dar flor, va a empezar a crecer como otro árbol pegado a ese árbol. Y así nosotros no pertenecemos al linaje de Abraham, no pertenecemos al pueblo de Israel como etnia, como pueblo, como nación, pero sí a través de Cristo somos escogidos, un pueblo escogido. Como decía Pedro, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes, porque ahora somos escogidos para hacer buenas obras, para anunciar la salvación de Cristo Jesús. Así que, como dice el versículo 22, por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios, severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y por eso empezaba preguntando, ¿verdaderamente estimamos y apreciamos y agradecemos la riqueza de la palabra de Dios, la bondad de Dios, la sabiduría de Dios a través de su palabra? Porque podemos decir, no, pues sí, gracias a Dios soy salvo, pero nada más decirlo y no apreciar verdaderamente, no darle gracias a Dios en las mañanas cuando despertamos o cuando tenemos la oportunidad de estar con nuestros hermanos en la iglesia o cuando tenemos la oportunidad de estar con nuestra familia y decir, mi familia es salva por gracia de Dios. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Es decir, hay muchos otros que quizás no habían creído o que eran del pueblo, eran escogidos, pero que se pueden volver a injertar. Y yo quiero invitarte a que si en algún momento pues has pasado por alto la palabra de Dios y has dicho, bueno, pues me alejé y no pasa nada, al fin y al cabo la vida sigue, te invito a que tú te acerques a Dios, porque estamos leyendo que Dios puede reinjertarte. Como te decía hace un momento, es un injerto que a lo mejor fue quitado, pero que como que le está costando ahora sobrevivir solo, bueno, lo puedes volver a reinjertar y entonces volver a adquirir esa savia, la sabiduría de Dios. Y terminando este capítulo, que es parte de lo que decía al inicio, Pablo dice lo siguiente: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Y otra vez lo recalco porque es importante que nosotros sepamos que la riqueza y la sabiduría, de la sabiduría y el conocimiento de Dios no se comparan con nada. Hace unos días leía una historia una información acerca de un meteorito gigantesco que anda rondando nuestro sistema solar y que hay muchos países que en esta tierra, en nuestro mundo, quisieran enviar una sonda espacial y sacar minerales preciosos que se encuentran en ese asteroide. Los científicos dicen que este meteorito se llama 16 Psyche. Está formado por metales como oro, hierro, níquel y platino, que están en medidas incalculables, que nos darían dinero hasta para aventar para arriba para todos, aunque batallemos con agua, pero tendríamos dinero, ¿no? Pero bueno, muchos países quisieran llegar allá, sacar esto y decir, verdaderamente esta riqueza es la que yo buscaba. Imagínate, están buscando riquezas en un lugar que ni siquiera podemos alcanzar todavía, porque no podemos pasar de la luna, hay cinturones de asteroides, hay otras cosas que nos impiden llegar a ese lugar. Y dentro de la Tierra, si se escucha, ¿no? Que, por ejemplo, hace muchos años, ¿no? La fiebre del oro, que encontraron oro en no sé qué montañas. Bueno, pues ahí va la gente, porque aprecian la riqueza de los metales, de lo que se encuentra, de los diamantes, de los minerales en las minas, valga la redundancia. Pero todo eso se aprecia. ¿Por qué no apreciar
las riquezas profundas de la sabiduría y el conocimiento de Dios? ¿Por qué no decir o tomar la decisión de ir lejos en el conocer a Dios? En el decir, no importa si hay meteoritos, no importa si tengo que llegar a Júpiter, yo quiero conocer a Dios y quiero atesorar su palabra, porque sé que eso es lo que más vale en este mundo. Más que el oro, más que las riquezas, más que, no sé, cualquier cosa que para ti sea valiosa, las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios son abundantes, son grandísimas. Y pues Pablo nos dice como, mira, son tan grandes las riquezas que no podemos ni saber quién conoce la mente del Señor o quién ha sido su consejero. O sea, Dios no tiene a alguien que le dé consejos, Dios es el que nos da su consejo. ¿Quién le ha dado primero a Dios para que le pague? Si la Biblia dice que todas las riquezas en este mundo, todas las riquezas son de Dios, el oro y la plata son de Él, ¿qué le podemos dar nosotros o qué le podemos exigir que nos pague que no nos haya dado? Si Él es dueño de todo, de mi vida, de la vida de mi esposa, de mis hijos, de tu vida, así que no te hagas decir no, es mi vida. Dios te dio la vida, te dio aliento de vida, como dice su palabra. Y termina diciendo, por eso estoy seguro, termina diciendo Pablo, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Y me gusta mucho que él termina diciendo esto, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Porque nadie más puede tener la gloria de Dios. Y nosotros debemos estar seguros que esta riqueza y esta sabiduría y conocimiento, nadie más nos lo puede dar. Así que gloria a Dios porque hemos encontrado la verdad en su palabra. Este es el mensaje de la semana y te invito a que puedas leer este capítulo de Romanos 11, cómo nos reta a profundizar en el conocimiento de Dios y nos invita a recordar que no somos más extraños, que no somos más extranjeros, que no somos más los que estamos allá afuera, lejos de Dios, sino que somos injertados como sus hijos. Y tenemos el honor de ser llamados sus hijos, pero también tenemos la responsabilidad de vivir para Él. Esto es todo, que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana si Dios quiere y te recuerdo que vamos a tener algunos invitados en estos días, así que estate atento, recuerda activar la campanita para que te notifique cada que nosotros subamos un video y estar atento también en Facebook donde nos puedes encontrar como Buenos Días. Nos vemos la próxima, que Dios te bendiga, hasta luego.